Bueno, este será el segundo y último video que hagamos en base al review al ArchiCAD 4.55. Y para esto he abierto el archivo que tenemos nosotros acá, o bueno, que teníamos antes de ejemplo. Actualmente ya no tenemos archivos de ejemplo, tenemos algunos que sí podemos bajar desde la página Graphisoft, pero en estos nosotros podíamos revisar cómo generar, ¿no? Nuestro modelo y tomarlo también como ejemplo para otros elementos y como plantilla también como para ver cotas y otros elementos. Algo que llamaba la atención de esta versión es que ya traía hasta la de los vistas rápidas o quick views. Con estas lo que se hace es ir guardando distintas vistas. Esta herramienta también ustedes la pueden encontrar en las últimas versiones del ArchiCAD, aún está activa, pero que generalmente pero ya no la usan, ¿no? Acá, por ejemplo, puedo ver directamente lo que he guardado, el kitchen o la cocina, el living room, y puedo ir seleccionando vistas a medida de que voy trabajando e irlas guardando. Por ejemplo, si yo quisiera ver otro piso, y para eso ustedes acá se van a fijar que las herramientitas son realmente sencillas. Para navegar por los pisos teníamos acá los comandos de comando 6, comando 5 para arriba o abajo. Actualmente se hace en Windows se hace con control flecha arriba, flecha abajo para ir navegando. Y también acá tenemos directamente para entrar a las distintas plantas que están generadas. Aquí brevemente vamos a ver los settings. Ustedes se van a fijar que es realmente básico, pero es muy parecido también a la herramienta actual, o sea, no hay tanto cambio. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un controlador para copiar. Esto nosotros lo tenemos ahora de manera separada como herramienta en las versiones actuales, con lo cual nosotros podemos copiar elementos de un piso enteros para copiarlos en otro. Y acá tienen los distintos elementos de construcción a manera de filtro. Pero en esta parte es donde nosotros insertamos un piso arriba, abajo, o borramos los pisos que vamos generando. Entonces acá tenemos los pisos, esto está intacto, tenemos la elevación, o sea cuánto tiene de elevación entre piso y piso. Y acá la altura a la siguiente planta. Si yo quisiera ir a un segundo piso, hago clic aquí, y hago clic aquí, nos vamos a ir al segundo piso. En este ya quisiera yo guardar una vista, digamos, mucho más elaborado, planteada, dependiendo de cómo queramos. Digamos que quisiera guardar este baño. Acá simplemente nosotros nos veníamos aquí y le colocábamos nueva vista. Y acá nosotros le asignábamos un nombre. Digamos aquí yo le pongo piso 1, baño. Y entonces esto yo lo guardaba como vista para poder luego revisarla el momento que yo quiera, ¿no? Entonces aquí le hago kitchen, directamente me va a enviar, pero eso va a depender también la vista del piso que estamos seleccionando. En este caso, como estamos nosotros en la planta 1, entonces vamos a ver lo que estaría en la posición de la planta 2, pero en el piso 2. Entonces tampoco me guardaba entre plantas, ¿no? Para volver al baño que acabo de guardar, le hago clic acá y se actualiza. Obviamente, junto con esto yo tendría que coordinar, digamos, si le coloco kitchen con la planta. Entonces el comando era comando 5 para ir a la planta de abajo, comando 6 para subir, y así como nosotros navegábamos.
Tenemos algunas otras opciones nosotros al ir generando, que en la anterior vez no les mostré. Por ejemplo, acá haciendo clic en este botoncito, generalmente todo esto nosotros ya lo tenemos en la paleta de información en las versiones actuales, pero no es simplemente la posición de la línea de referencia, sino también los tipos de elementos que podemos ir dibujando con las herramientas. ¿Cómo guardábamos nosotros los elementos para utilizar en el plot maker? Eso era realmente un trabajo un poquito complicado, por la cuestión que nosotros teníamos que trabajar con estas bajas resoluciones de pantalla. Teníamos que ver qué es lo que queríamos nosotros llevar al plot maker. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un zoom más. Yo quisiera llevar esta planta. Voy a acomodar la vista como para seleccionar todo lo visible. Digamos así. Yo desde File le colocaba acá salvar como, y ahora vamos a ver si es archivo o salvar como. Es acá salvar como, y acá teníamos nosotros la opción de guardar como proyecto, plotmaker, spreadsheet, clipboard, el módulo vinculado, que generalmente ya teníamos nosotros ese tipo de elemento para trabajarlo, como objeto GDL, como un mapa de bits, o como CAD, ¿no? Tenemos también las opciones del CAD. Y en este caso voy a elegir acá el plot maker, ya que en la misma carpeta que tengo del ejemplo lo voy a guardar. Acá nosotros esto ya tenemos que situar bien. Acá ya está con su nombre, por ejemplo, que es de Farmhouse, ejemplo y piso 2 me dicen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guardar así externamente cada dibujo. Ahora nosotros los dibujos o las vistas, perdón, que guardamos en el ArchiCAD los guardamos directo. Si quería uno del piso de la planta baja, yo me voy a la planta baja y desde la misma posición yo lo voy a guardar. Acá ya me dice el piso 1. Entonces esa era la manera en la que nosotros guardábamos los distintos elementos. Luego teníamos que ir a lo que es abrir el plotmaker, y vamos a abrirlo. Para generar los planos teníamos que utilizar el plotmaker, en este caso es la versión 5. Vamos a entrar al software, era un software aparte. Y aquí sus herramientas realmente eran sencillas. Acá por ejemplo estoy con sistema métrico, estoy utilizando el ISO A1 de lámina. Y desde aquí yo le puedo ir indicando dónde va a estar mi dibujo. Y si voy a tener un overlapping, o sea un traslape. Esto en el caso de que tenga que dibujar por partes, por el tamaño del papel. O dividir varias láminas en uno solo, porque ahorita estamos en formato de plotter. Entonces de esta manera nosotros definíamos el plotter, el tamaño de papel que vamos a utilizar, la marca del plotter. Yo tenía un Hewlett Packard en esas épocas, así que vamos a colocar un Hewlett Packard. No recuerdo bien el modelo, creo que era este, ya no estoy seguro. Tipo rollo. Y dependiendo de las definiciones que nosotros acá dábamos para el tipo de plotter, esto es un rollo, estos son sus máximos tamaños para imprimir. También acá teníamos el tipo simplemente métrico para introducir hojas e ir colocando las páginas.
acá es donde nosotros vamos a ir generando los planos. En los overlappings, aquí esto está en milímetros. Si le colocamos 10 a cada lado, entonces se va a ver los overlappings. Y simplemente aquí le vamos a colocar OK. Es esto para hallar el área de dibujo. Y aquí un ejemplo del plano. Y estos eran los overlappings de los traslapes, en el caso de que requería, ¿no? O sea, esa era la manera de diseñar los planos. Para abrir los dibujos, nosotros nos veníamos acá desde File. Y aquí yo abría los dibujos que habíamos guardado anteriormente. En este caso primero la planta baja. Acá también podíamos guardar o abrir, perdón, de todos estos tipos de formatos. A veces cuando el proyecto era un poquito pesado convenía guardarlo en un PICT o un DWG, o sea, dependiendo, ¿no? Vamos a colocar, y ya hemos abierto acá, o sea, se abre una nueva ventanita. Aquí ustedes se van a dar cuenta que no tenemos las herramientas como en el ArchiCAD para hacer los zoom in, zoom out. Todo eso tenía que hacerlo acá desde el display. Entonces si queríamos verlo un poco desde más atrás, nosotros hacíamos clic acá y el zoom out o a utilizar sus comandos que tiene, ¿no? Si yo quiero introducir esta lámina, vengo acá, coloco seleccionar todo, y podía copiar esto. Tenía dos maneras, una la de copiar tal cual estaban acá todos los elementos, eran como elementos de dibujos, y pegarlo al layer. Conocía a muchas personas que hacían eso, pero la manera más sencilla era la de place drawing, ¿no? O sea, la de situar el dibujo. Una vez que nosotros teníamos el dibujo situado, ya podíamos hacer operaciones acá como la de ajustar y hacer lo mismo con los otros elementos, con el otro dibujo. Yo voy a abrirlo, esto ya lo vamos a hacer más rápido, y desde aquí simplemente vamos a colocar place drawing. También podemos nosotros irlo abriendo de manera que se vea toda la información restante. Era así como se generaba. Obviamente si nosotros queríamos colocarle etiquetas, otra información, nosotros desde acá con texto íbamos introduciendo lo que era. Por ejemplo, planta, no sé qué escrito. Estoy con cero luz aquí, así que enseguida lo voy. Y darle también, digamos, las escalas en el caso de las escalas y otra información más que podíamos nosotros ir generando. Obviamente también los tamaños teníamos que nosotros eso editarlo. Control T también servía para entrar a esas herramientas de edición, y acá ir generando el tamaño, ¿no?, del elemento, simplemente para que se vea. Y así era como nosotros generábamos toda la información de los planos. Si todo estaba bien elaborado, obviamente nosotros lo guardábamos o lo ploteábamos desde acá, ¿no? La misma carpeta del ejemplo. No sé si estoy en la misma carpeta del ejemplo, es que vamos a revisar acá. Ahora sí, ahí lo vamos a guardar con un nombre, ¿no? Esa era la manera de trabajar, es realmente sencilla con el Plotmaker.
habían varias herramientitas que utilizábamos por esas épocas. Una de esas era el StyleMaker, o sea, que es la anterior herramienta que teníamos para realizar escaleras, pero funcionaba de manera externa. No está funcionando del todo bien en esta versión, así es que yo lo único que voy a hacer es acá mostrarles cómo es que funcionaba. Y teníamos esta ventana en la cual nosotros podíamos darle los distintos valores. Aquí, si ustedes se fijan, no me está generando la escalera. No entiendo bien por qué, no sé si es por el sistema que no me funciona, pues que había que hacer algún elemento más, pero cuando yo le hago acá, le cambio algún elemento, alguna dimensión, me ocasiona problemas. Acá lo único que les voy a mostrar es que aquí teníamos en el símbolo para el planos, teníamos el quebrado entero o quebrado y con la parte superior en segmentada. Acá nos observa bien. Era un poquito rudimentaria la herramientita, pero funcionaba bastante bien. Acá le podemos cambiar nosotros alguna de las dimensiones y obviamente la escalera se iba generando. Una vez que generábamos con todos los estándares que teníamos, que queríamos, lo salvábamos. Lo voy a guardar ahí mismo con el nombre de Untitled. Y esa era la escalerita que posteriormente uno podía ir a utilizar en el ArchiCAD, ¿no? Podríamos cargarlo como objeto. Acá, como no me está funcionando bien, y si yo le a cambio que algún elemento me va a cerrar el programa, yo prefiero salir simplemente, y simplemente la curiosidad era mostrarles cómo es que se generaban esos archivos. Aquí una curiosidad: si se preguntaban desde cuándo el ArchiCAD me abría los archivos que estaban, que cuando tenía yo un cuelgue y estaban abiertos, ya no sabría decirles, pero por lo menos desde la 4.55 sí se podía hacer. Estamos rescatando el archivo que se guardó automáticamente, ¿no? Tras un cierre inesperado del PC. Entonces es algo muy interesante. Bueno, es el mismo proyecto que lo tenemos y lo he abierto con la única intención de analizar un poquito cómo es que eran los cómputos. Los cómputos era algo realmente sencillo en estas versiones. Se realizaba unas listas directamente sacando las dimensiones de los distintos elementos, o sea, muros, ventanas, puertas, objetos, etcétera, ¿no? O sea, todos los que se podían listar. Eso lo teníamos acá en file, o sea, en archivo, y teníamos los settings, lo que serían, digamos, las definiciones de cálculo. En estas definiciones de cálculo, nosotros acá primero teníamos, y ustedes se van a fijar que esto es mucho más resumido incluso de las herramientas actuales, o bueno, de las que tenemos en las últimas. Podíamos nosotros aquí filtrar por tipo de elemento que queríamos realizar el listado. En este caso están todos seleccionados, puede ser muros, ventanas, puertas, lámparas, forjados, cubiertas y hasta las tramas. Aquí teníamos un segundo criterio de filtrado, que era por pluma. También era por layer. Si queríamos nosotros por layer, esto podíamos filtrarlo por las dimensiones. O sea, esto es todo lo que vamos a nosotros a filtrar para contabilizar, por si acaso, ¿no? O sea, para que esta parte nos dé para la información. No es el filtrado de selección, ¿no? O sea, porque esto es el filtrado de selección. Tenemos esto nos daba los materiales, lo que ahora, digamos, trabajamos en material de construcción. En esa época nos daba las tramas simplemente, directamente de los elementos, porque se trabajaba las tramas casi en su totalidad como tramas de corte. Aquí las dimensiones de altura, porque estas simplemente eran dimensiones digamos, en ancho y en profundidad. Y acá también los ítems de objetos, ¿no? Distinta información dependiendo a los elementos que tenemos acá seleccionados.
Aquí nosotros podíamos utilizar el listado también de las etiquetas. Entonces, si teníamos alguna etiqueta nosotros que listar, acá nosotros la incorporábamos. Podemos colocar que se auto ejecuten o simplemente no listarlas. Había todavía esa herramienta que hasta ahora tenemos en lo que son listados, para poder saltar algunos elementos que no tienen etiqueta. Entonces solo los que tenían etiqueta se listaban con esta parte. Y acá nosotros listar por IDs. Entonces teníamos por ID interno, sortear todos los tipos de ID. Y luego acá desarrollábamos la complejidad, digamos, de la lista. O sea, qué información nos va a soltar. Podíamos hacer listados de propiedades, sumas de los componentes, o sea, de cada componente que tenía, listado de layers, o sea, de las capas de los muros y otros elementos adicionales, ¿no? O sea, que aquí podemos indicar. Con esto también podríamos restringir de qué altura a qué altura nosotros queríamos realizar los listados, que si se dividía por plantas, o sea, por pisos se dividen estos listados, o se une todo en uno solo, ¿no? Todo se hacía en uno solo con esta segunda opción. Y aquí nosotros indicamos con un número hasta cuánto nosotros queremos reducir los huecos. Si tengo un hueco, un vano que sea menor al metro cuadrado, entonces esto no se lista directamente, no lo reconoce o no lo reduce esa área de un muro. Esto nosotros podemos darle distintos tamaños, ¿no? O sea, dependiendo a los elementos que queramos. O sea, yo generalmente le coloco 0.10, ¿no? O sea, no quiero que me contabilice huecos o otros elementos que sean de 0.10 metros cuadrados, o sea, 10 centímetros cuadrados. Esos eran los settings y acá la lista se generaba directamente con todas esas elementos que hemos ido seleccionando desde la planta, y luego cada elemento me indica dependiendo a la información que tenemos acá en las columnas. La superficie A va a corresponder a la superficie que tenemos de material, que está próxima a la línea de referencia. La B es la que está de manera interna. Luego tenemos los volúmenes, la pluma, tal como lo hemos visto en las definiciones, la altura, el fill, como les había dicho, la trama va a resultar siendo el material, y los anchos de cada muro. Entonces la lista me va a lanzar todos esos detalles por plantas. Acá, por ejemplo, está listando todo lo que son los objetos, tanto los de lámparas como objetos de muebles, y algunas ventanas también, y puertas obviamente. Acá me está listando lo que son las losas, el slab, y acá me está listando los componentes. Esta parte es ya, ustedes van a dar cuenta que es similar a la de la herramienta de listados, la que pervive actualmente, pero posiblemente está ya de aquí a un tiempo se descontinúe, donde podría decir, o sea, donde puedo dar propiedades, objetos de propiedades, y en esos objetos de propiedades yo genero ítems, ¿no? En base a unas bases de datos. Entonces acá veo el bloque de concreto, cantidad de ladrillos, cuántas piezas voy a necesitar, y toda esa parte acá se va generando. También esto de componentes yo puedo hacer escogiendo simplemente en el filtro el listado de componentes, y posteriormente esto se lo puede guardar como en formato de lista, ¿no? Un elemento en formato de lista. No teníamos otros formatos más que como TXT u otros que actualmente tenemos, ¿no? Para ir generando estos elementos. Entonces era algo realmente sencillo, pero potente. Imagínense esto en el año 96, 95, cuando estas herramientas estaban en boga. Era
tener información que estaba adelantada a su tiempo y escuchar que el BIM es el futuro, que la implementación es urgente y muchas palabrerías que vamos escuchando de algunos supuestamente expertos en el BIM, ¿no? Que realmente son gente que tienen 5 años con software del Autodesk y otros softwares que hay también por el mercado que se creen expertos, ¿no? Y mostrarles este tipo de elementos que se podían realizar desde estos años. O sea, a algunos les puede parecer anacrónico y les puede causar serios problemas mentales, ya que ellos, pese a que son mayores incluso que yo actualmente tengo 41 años, manejan esas ideas, ¿no? O sea, de que el BIM y estas cosas son es tecnología actual, no, ya existía. Aquí para acabar, algo que creo que me había saltado en el anterior video es un poquito ver algunas de las herramientas también que teníamos. Nosotros acá teníamos compuestos. Los compuestos de material obviamente son para serían solo para los muros, no para las estructuras, los slabs, o sea, las losas o forjados. Y acá podría ir yo generando todos mis materiales compuestos con tramas preestablecidas, no se tenía que generar tramas antes de generar todos estos. Entonces acá ya tenía yo la lista de elementos que podía ir generando y asignando, ¿no? A cada capa. Entonces acá tengo ladrillo común, columna, bloque de concreto, todos los tipos. A cada capa, acá vemos el espesor y aquí es el espesor de cada material. Esto está similar casi, pero es algo totalmente, como ustedes se pueden fijar, es algo totalmente simplificado, ¿no? Bueno, espero que estos videitos a ustedes les parezca interesantes. Por mi parte, este es el último que voy a hacer en cuestión de esta versión. Y es pues, o sea, muy grato ver que se podía trabajar con esto. Un poco a mí me molesta tanto el tamaño de la pantalla. La pantallita se me hace muy pequeña para trabajar, pero era así como trabajamos en esas temporadas. Esta, por ejemplo, es una pantalla de 800 por 600 píxeles. Imagínense cómo nos destrozamos la vista administrando estos proyectos. Bueno, hasta un próximo video.